Principales guerras independentistas del Ecuador. Batalla del Camino Real. Se llama así debido a que el enfrentamiento se dio cerca de Bolívar, en un sitio llamado Camino Real, donde el ejército de Fominaya, quien estaba a favor de los españoles, esperaba a los libertadores de Guayaquil para impedir el paso. Pero gracias a Josefina Barba, quien avisó la posición de los enemigos, prevenidos de un inminente percance gracias a la actitud heroica y patriótica de esta joven, los jefes Urdaneta y Febres Cordero pusieron en práctica una audaz maniobra. En aquel Camino Real, el 9 de noviembre, se dio la batalla en donde los valientes revolucionarios emboscaron al ejército de Fominaya, logrando así su victoria. Batalla de Riobamba. El 21 de abril de 1822 se libró la Batalla de Independencia de Riobamba, también conocida como la Batalla de Tapi, que significó la independencia definitiva para la ciudad. El enfrentamiento entre las fuerzas independentistas dirigidas por el general venezolano Antonio José de Sucre y el mayor argentino Juan de Lavalle y las fuerzas realistas, lideradas por el general Nicolás López. La victoria fue contundente, provocada por una decisión audaz que dejó a los realistas diezmados. Esta batalla es muy importante porque si no hubiesen logrado el triunfo los patriotas el 21 de abril de 1822, no hubiese sido posible llegar al triunfo definitivo logrado el 24 de mayo de 1822 en la gloriosa batalla que veremos a continuación. La batalla de Pichincha fue un enfrentamiento bélico ocurrido el 24 de mayo de 1822. Esta se llevó a cabo en las laderas del volcán de Pichincha y dio como resultado la victoria para el ejército patriota. Estuvo comandada por el general Antonio José de Sucre, por el mando de los criollos y por el militar español Melchor Aymerich, comandando a los realistas españoles. El ejército de Sucre empezó a escalar silenciosamente el volcán Pichincha, buscando la mejor ubicación para la batalla y sorprender al ejército español con su llegada. La victoria consolidó la independencia de Quito y fue la entrada para que otras regiones de Sudamérica se unieran al movimiento de liberación. La heroica batalla de Ibarra, ocurrida el 17 de julio de 1823 entre tropas independentistas lideradas por Simón Bolívar y tropas realistas lideradas por Agustín Agualongo, quien esperaba a Bolívar por el este, por el camino que conectaba con Otavalo y con Quito, ya que desde la torre fácilmente podría divisar a las tropas, y esto le daría el tiempo necesario para emprender la ofensiva y garantizar su victoria. Pero este no contó con la astucia de Bolívar, que en San Pablo del Lago toma una decisión crucial, que es no seguir por el camino real, sino bordear el volcán Impapura y sorprender a los realistas tomando la ciudad desde el sureste. El 27 de febrero de 1829, los batallones formados por los soldados de los ejércitos gran colombianos al mando del mariscal Antonio José de Sucre y del general Flores empezaron a atacar desde la cordillera del Nudo del Portete y el río Tarqui, y a pesar de la superioridad del ejército peruano, integrado por 8.000 soldados del ejército gran colombiano, obtuvo la victoria. El mariscal Sucre jamás abusó de las victorias obtenidas, quien además dispuso que se levantara en el campo de batalla de Tarqui una columna de jaspe diciendo: el ejército peruano de 8.000 soldados que invadió la tierra de sus libertadores fue vencida por 4.000 bravos del colombiano. Al siguiente día, el general Lamar envió un emisario para suscribir un tratado de paz en la Casa de los Tratados, donde se acordó el Tratado de Girón, mismo que el Perú no obedeció sin moverse del Golfo de Guayaquil, acto por el cual el libertador tuvo que desocupar las tropas invasoras. Después de la ocupación de Guayaquil por parte de las tropas peruanas, el presidente Francisco Robles renunció al cargo el 1 de mayo de 1859, asumiendo el control de la nación el general Gabriel García Moreno como jefe supremo. Por otro lado, el general Guillermo Franco había asumido momentáneamente el gobierno de Guayas, Azuay y Loja, reconociéndolo como presidente de este país de acuerdo al Tratado de Mapasingue, que puso fin a la guerra. Pero ante esto, Franco fue acusado de traidor por parte de Moreno. Mientras tanto, el Ecuador estalló en una guerra interna y como consecuencia de ella se dio la batalla de Guayaquil, que ocurrió el 29 de septiembre de 1870 como consecuencia del enfrentamiento bélico. Tras la victoria de General Moreno, la nación volvió a la paz y el Tratado de Mapasingue, que quedaría anulado por el Congreso Nacional del Ecuador en 1861 y por el Congreso de Perú en 1863.
El barco de la guerra ecuatoriana denominado Avis Atahualpa se hallaba custodiando nuestro mar territorial, fondeado frente al puerto de Bolívar. Su capitán, el alférez de fragata Víctor, recibió las órdenes para avanzar hasta Hualtaco e islas cercanas de la frontera ecuaperuana, por lo que inició su travesía, pero en forma sorpresiva fue atacada por 3 avionetas de guerras peruanos. Con valentía y mucha perspicacia, nuestros marinos de la Avis Atahualpa rechazaron el bombardeo aéreo, con fuegos de ametralladores, fusilería y con 2 cañones antiaéreos que disponía el aviso. Los ecuatorianos no debemos desconocer jamás esta jornada heroica con triunfo absoluto de nuestro inmortal Avis Atahualpa y de su valentía tripulación, que se cubrió de gloria en su desigual combate aéreo-naval frente al puerto de Bolívar el 24 de julio de 1941. El combate de Jambelí fue un enfrentamiento ocurrido el 25 de julio de 1941 entre el cañonero ecuatoriano Abdón Calderón y el destructor peruano Altamirante Villar durante la guerra peruano-ecuatoriana. Tras 21 minutos de intercambio de disparos por parte de ambos lados, concluyó este enfrentamiento naval. La Marina peruana mantuvo el bloqueo de las costas ecuatorianas durante el resto de la guerra. El almirante Villar continuó con sus operaciones y Abdón Calderón consiguió retornar a Guayaquil.